Hola amigos, como ya se dieron cuenta, los ucranianos se destacaron en Polonia. Pero en este video vamos a analizar cómo las noticias falsas y la crónica criminal moldean el panorama informativo en la soleada Polonia, con qué lógica los políticos difunden falsedades y cómo las peleas cotidianas se convierten en titulares escandalosos. Vamos a decirlo directamente, los migrantes ucranianos no son santos ángeles, pero tampoco son demonios con cuernos como en las noticias alarmistas. Separaremos los hechos, las emociones y las estadísticas reales del simple clickbait. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y suscríbanse ahora mismo. Es gratis, amigos. Muchísimas gracias a todos los que no lo dudan. Estas simples acciones solo toman 2 segundos. Un like en apoyo a la aerodinámica. Escriban comentarios. Calvo, ¿por qué no estás en el frente? Bueno, vamos al grano. El portal de Magog analizó la publicación viral de la señora Magdalena Nevedo Maya. Un momento, ella es la directora del grupo parlamentario del Partido Confederación, donde publicó un video acompañado de un texto. Un ciudadano de Ucrania va a una velocidad de 300 kilos por hora por las carreteras públicas de Polonia. Y ahora vamos a ver con atención qué es lo que realmente quedó registrado en el video. Los expertos hicieron una búsqueda inversa básica de los fotogramas y de inmediato descubrieron la verdadera situación. No es Polonia, sino la carretera M12 en Rusia. La copia original del video circula por los canales de Telegram desde el 24 de 2024. En el video, esa es la carretera que conecta Moscú y Kazán. Ninguna evidencia en video ni los metadatos tienen la menor relación con las carreteras polacas. Y como pueden entender, tampoco era un ucraniano quien estaba al volante. Al volante estaba un ciudadano ruso de 25 años de Tartaristán, quien de hecho posteriormente murió en el accidente automovilístico, pero eso no es sorprendente, conducir así y no estrellarse sería raro. Aquí al político polaco lo atraparon en un fake burdo. Tomaron algún video antiguo de archivo de un accidente mortal de otro lugar, de otro país, le pusieron una etiqueta nacional y lo presentaron como si fuera una nueva atrocidad de los ucranianos en Polonia. ¿Por qué se crean estos engaños? ¿Se preguntarán? Amigos, estamos viendo los mecanismos habituales de la propaganda populista. Hay que agitar las emociones. Las verdaderas estadísticas secas, sí, donde la tasa de delitos de los migrantes es más baja que la de los locales, son muy aburridas y poco interesantes de leer. Pero un video donde un auto va a toda velocidad, por supuesto que provoca de inmediato una descarga de adrenalina y una justa indignación. Pero ¿quiénes se creen estos ucranianos? Bueno, y hay que reforzar el estereotipo. El fake está pensada para que el usuario deslice el feed, se indigne y empiece a compartirlo, a contárselo a sus conocidos. Y al análisis de este fake, como mucho, le va a prestar atención, no sé, el 10% de esa audiencia polaca que ya vio el original. Pero antes de las elecciones, ciertos grupos políticos están jugando sistemáticamente la carta antimigrante, porque es la forma más barata de movilizar al electorado. Amigos, lo que tenemos aquí al final es una guía visual de higiene informativa en las noticias. Cualquier video sensacionalista con un título llamativo en redes sociales debe ser verificado antes de presionar el botón de me gusta o compartir. Nosotros, por ejemplo, siempre verificamos la información. Bueno, tal vez me equivoqué 2 o 3 veces y ese video ya lo eliminé. Me disculpé y los eliminé. ¿Y ustedes qué piensan, amigos? ¿Deberían los políticos ser responsables administrativamente por publicar noticias falsas no verificadas? ¿O en las redes sociales cada quien tiene derecho a publicar lo que quiera? Escriban en los comentarios, me interesa mucho leerlos. Sí, yo creo que por esas noticias falsas hay que asumir responsabilidad. Es como ese tipo del PiS que decía que los lobos mataron a una persona y al final resultó que sí, fue un perro el que la mordió. Y él lo anduvo diciendo por todos lados, que los lobos mataron a una persona, que qué hace el gobierno, que no cuida a los queridos polacos. Sí, pero para ser justos, los ucranianos sí cometen delitos. Aquí están algunos de los casos más sonados. Lubsko está en el distrito de Żary. Otra crónica criminal. El sábado 8 de agosto hubo un apuñalamiento en uno de los departamentos, un asunto doméstico. Un ciudadano ucraniano de 37 años apuñaló a su colega, un polaco de 46 años, eso es. Bueno, en esencia, ese es el episodio, esa es la esencia del episodio. Si quitamos las emociones de la historia y solo vemos los hechos, se dibuja una escena criminal doméstica bastante estándar. En un departamento surgió una pelea entre 2 conocidos. El polaco herido tuvo suerte. La herida en el cuello no resultó mortal. Los médicos calificaron el daño a la salud como de gravedad media. El sospechoso huyó del lugar del crimen, pero la policía de Lubsko y la unidad de investigación criminal de Żary actuaron rápidamente. Detuvieron al atacante literalmente unas horas después, cerca del lugar del crimen. Por Dios, ¿a dónde iba a ir? ¿A Ucrania o a dónde? ¿O se iba a ir a las Canarias? Bueno, de hecho, la fiscalía presentó cargos por causar lesiones corporales y poner en peligro la vida.
El juez, sin muchas palabras, envió al sospechoso a prisión preventiva por 3 meses. Bueno, por cierto, todavía no se sabe cómo terminará el caso. Es posible que lo manden al frente. Sí, simplemente lo deportan y eso ahora es algo de todos los días. Será muy rápido. Bueno, miren, vamos a analizar la mecánica mediática. En los titulares de inmediato se resalta la nacionalidad de los involucrados. Un ucraniano atacó a un polaco. Pero recordemos las cifras y estadísticas secas de la jefatura principal de la policía, de las que hablaremos. Probablemente haremos un video aparte sobre la supuesta explosión de la criminalidad en Polonia. Miren, el crimen doméstico relacionado con el alcohol no tiene nacionalidad. La gran mayoría de los apuñalamientos en departamentos ocurren por el consumo conjunto de alcohol y peleas domésticas. A continuación viene la estadística seca. El nivel de criminalidad entre los migrantes de Ucrania en Polonia se mantiene en 10 a 11 casos por cada 1000 personas. Eso es casi 2 veces menos que entre la propia población local. Ellos tienen 20 casos por cada 1000 personas y hay que decir que la justicia funciona. En cuanto ocurre un delito, los sistemas judicial y policial polacos lo procesan según el procedimiento estándar. Detención, presentación de cargos y arresto, sin importar qué pasaporte tenga el detenido en el bolsillo, porque a los polacos les gusta decir que a los ucranianos no les pasa nada. Aunque matara a todos aquí por montones, no le pasaría nada. Sí, claro, por supuesto, no le pasaría nada. Ya cuántas deportaciones récord ha habido y algunos polacos, no sé si son bots o realmente polacos, siguen diciendo que los dejan ir y ya, ni siquiera es que los dejen ir, ni siquiera los detienen. Entonces, volvamos al tema. Esto es simplemente un crimen doméstico desagradable que la policía detuvo rápidamente y el agresor fue enviado a una celda a esperar el juicio. Intentan inflarlo y convertir una pelea a cuchilladas entre dos conocidos en un conflicto nacional global. Este es un truco estándar para provocar emociones en los comentarios, amigos. Pero miren, y de nuevo lo repito, ya les hemos contado la diferencia. Creo que las personas adultas y sensatas entienden la diferencia entre un crimen motivado por odio nacional e intolerancia y simplemente un crimen doméstico banal. Entonces, cuando tomas un cuchillo y gritas, puta ucraniana, te voy a apuñalar, ese es el primer caso. Cuando dos borrachos pelean por algo, ese es el segundo caso, sí. A continuación, otro informe desde la obra, Yankov Pepsi. Un ciudadano ucraniano de 44 años sin razón aparente, durante un conflicto golpeó brutalmente con un tubo de metal a su colega y a una mujer que defendió a su colega. Las víctimas fueron hospitalizadas con heridas graves. El agresor huyó, pero la policía de Legionovo actuó rápidamente. Al agresor lo detuvieron al día siguiente en Novi Dvor. El tribunal ya lo envió a prisión preventiva por 3 meses, enfrenta una larga condena de cárcel o incluso la deportación al frente. Amigos, en los titulares de nuevo hacen énfasis en la nacionalidad, pero en mi opinión también estamos ante un caso clásico de delito ocurrido en el trabajo con violencia física severa, que por supuesto condenamos. Pero ellos no pelearon porque uno fuera polaco y el otro ucraniano, simplemente tuvieron otro tipo de desacuerdo. A continuación, Oleśnica. Una trama detectivesca. Un ciudadano ucraniano de 20 años huía de una persecución, pasaba los cruces en rojo y al final chocó contra la patrulla policial que lo bloqueaba. Bueno, eso es una patrulla policial. La razón del pánico resultó ser banal. El chico simplemente no tenía licencia. Al intentar evitar una multa administrativa por conducir sin documentos, se ganó un cargo penal por no cumplir con la orden de detenerse, con hasta 5 años de prisión. El tribunal dictó sentencia en un procedimiento acelerado y la policía entregó al infractor a la Guardia Fronteriza, junto con una solicitud de deportación. De nuevo, amigos, ¿verdad? Un titular llamativo con énfasis en la nacionalidad, pero en realidad fue un intento tonto de evitar una infracción menor, que terminó en cargos penales y deportación. Sí, la ley es dura, especialmente para quienes juegan al GTA en las calles. Por supuesto, aquí no podemos decir ni una sola palabra en defensa. Nos gustaría, pero no podemos. A continuación, Mishkup. Otro informe para el Departamento de Crónica Criminal. Un ucraniano de 51 años inició un conflicto en la estación, atacó al revisor y después de que se le impusiera una medida cautelar, ignoró la supervisión policial e intentó escapar. ¿Qué pasó en realidad? Sí, si dejamos de lado las emociones y vemos los hechos fríos, pues es una especie de reincidencia sistemática. No, un pasajero ebrio. Eso ya prácticamente todo está claro. Tenía 1.7 por 1000 de alcohol en la sangre, no tenía boleto, discutió con el conductor y empezó a usar la fuerza. En Polonia sí controlan. El conductor, cuando está cumpliendo con sus deberes, es considerado como un funcionario público. Es un funcionario público. Por eso el caso de inmediato se trató bajo un cargo grave. Bueno, el fiscal mostró indulgencia, aunque tal vez no debía hacerlo, y asignó supervisión policial. La obligación era presentarse 2 veces por semana. Pero ciudadano, no me molestes, tengo cosas que hacer aquí.
No se presentó a la primera cita y se fugó de su domicilio, pero el final de la historia fue, como era de esperarse, las autoridades rápidamente localizaron al fugitivo, lo detuvieron y sin muchos rodeos lo entregaron a la Guardia Fronteriza para iniciar el procedimiento de deportación. Habrá un refuerzo en el frente. Así es, amigos. Una demostración clara de cómo reacciona la maquinaria estatal ante los infractores reincidentes. Bastante rápido, en mi opinión, aunque desde el principio sí hubo una oportunidad de corregirse. Los pequeños robos y la posesión de sustancias se manejaban dentro del proceso penal estándar hasta cierto punto. Pero atacar a un funcionario y mostrar un claro desprecio por la decisión del tribunal, o sea, escapar de la supervisión, activa de inmediato el mecanismo más extremo, es decir, la privación del derecho a permanecer en el país. Claro que sospecho que esa persona no está bien de la cabeza, pero, de nuevo, ese es su problema, no es una justificación. Así es, al igual que con los conductores ebrios o los idiotas comunes, las leyes de Polonia funcionan igual para todos. Así es decir, las estadísticas de la policía muestran que la gran mayoría de los migrantes viven y trabajan legalmente, pero episodios como estos crean una imagen negativa para todos los demás. Desafortunadamente, así es. Amigos, ¿qué tenemos al final? Al final, tenemos un ejemplo clásico de cómo intentar evadir la responsabilidad convierte un caso común, sí, un caso penal, pero todo esto se convierte en un boleto inevitable de solo ida. Deportación, prohibición de entrada. ¿Vale la pena deportar de inmediato por el primer ataque a un cobrador? ¿Sí o no? ¿O no vale la pena? Escriban su opinión en los comentarios. Amigos, bueno, la conclusión principal de toda esta historia creo que es así de simple. Tenemos dos procesos paralelos frente a nosotros, que categóricamente no se deben confundir si queremos mantener al menos algo de higiene informativa o al menos una apariencia de ella. Por un lado, delincuencia real, doméstica, por alcohol y por estupidez. La gente se apuñala entre sí en los departamentos, agitan tubos en las construcciones, intentan huir de la policía sin licencia, se ponen al volante borrachos. ¿Pasa? Pasa regularmente. Pero cualquier crimen de este tipo tiene una razón concreta: alcohol, estupidez, un estilo de vida antisocial, no el tipo de pasaporte. Las fuerzas del orden polacas atrapan a los infractores y los envían a juicio o a deportación exactamente como deben actuar las instituciones del orden público. Por otro lado, vemos la política. A los populistas no les interesa hablar de los marginados, de las estadísticas, donde el nivel de criminalidad entre los migrantes es objetivamente 2 veces menor que entre los locales. Los políticos necesitan polémica barata. Por eso recurren a historias falsas sobre las carreteras entre Kazán y Moscú y resaltan la nacionalidad en riñas acuchilladas. Al final obtenemos una manipulación clásica. Son bastante pocos, pero sin embargo existen. Los casos marginales se exageran hasta el nivel de una amenaza nacional para venderle una emoción al lector y obtener capital político. Y en principio les sale bastante bien. Sí, porque la Confederación tenía un 1%, ahora ya tienen 15%. Y todavía falta un año para las elecciones y no se sabe qué va a pasar. En resumen, la moraleja es simple: usen la cabeza, piensen de manera crítica, verifiquen los hechos, suscríbanse al canal y no permitan que los conviertan en una herramienta de propaganda ajena. Es decir, nosotros, nuestro canal, solo trabajamos con hechos. Así que bueno, ya no vamos a explicar, ¿sí?, cuál es la diferencia entre un delito común y un delito motivado por odio étnico o nacional. Bien, muchísimas gracias por su atención, denle like, dejen sus comentarios, amigos, cuídense a ustedes y a sus seres queridos. Un gran saludo a la clase trabajadora, a los torneros, cerrajeros, fresadores, a los de cejas, a los constructores, a los de computadoras, a todos los que no mencioné, escríbanlo en los comentarios. Por el momento es todo, hasta la próxima.